Vamos a comenzar capítulo 3. Capítulo 3 dice: Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa. La Hermosa. Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Hermanos, ¿verdad? Esta historia aquí comienza, y vamos a empezar a ver un par de historias de los milagros que siguieron, ¿verdad?, a ese día de Pentecostés, y cómo los apóstoles, a través de muchos milagros, pudieron convencer al pueblo de que Dios estaba con ellos y que el que habían matado hacía días era Jesús. Aquí dice que encontraron a un cojo dentro, bueno, en la puerta del templo. Que se llamaba La Hermosa, y estaban pidiendo este hombre limosna. Y este hombre, dice más adelante, lo vamos a encontrar cuando leamos, no era un hombre, era un hombre que todos lo conocían, porque tenía más de 40 años. Más de 40 años. Nació cojo, nació de esa manera. Y todos lo conocían, porque todos los días lo llevaban y lo ponían ahí, y después de la noche se lo llevaban a su casa, pero todos los días lo ponían ahí para recoger limosnas. Y entonces, ¿verdad?, sabemos lo que contestó Pedro cuando el hombre le pidió limosna. Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero en el nombre de Jesús, levántate y sana. Bien interesante eso, ¿eh? ¿Ya? A mí me causa tremenda impresión esa parte en especial, porque aquí Dios a nosotros los pastores y a los líderes como que nos muestra de que no somos nada, porque ellos en el nombre de Jesús hicieron el milagro, ¿eh? Porque ellos lo primero que le dicen: mira, no tenemos oro, no tenemos plata, pero en el nombre de Jesús de Nazaret le dice: levántate. O sea, vemos la autoridad que Dios les ha dado a ellos, pero ellos reconociendo también de que no son ellos, que ellos solo son instrumentos, le dicen al cojo: mírame a los ojos, y el milagro se hace. Así es, ¿verdad? Es un milagro que causó tremenda conmoción, bastante conmoción, porque la gente conocía a este hombre, ¿verdad? Y cuando fue sanado, el hombre inmediatamente se puso a saltar, a gritar. Yo me imagino la tremenda experiencia. La alegría que tenía el compadre de haber estado toda la vida arrastrándose, de no poder moverse. Qué tremendo. Y de pronto encontrar, más que una limosna, encontrar completamente la sanidad, ¿verdad? Y dice que el pueblo se regocijaba junto con él. Ajá. Y entonces, dice, y le reconocían, y la gente, y todo el pueblo, dice, le vio andar y alabar a Dios, y todo el pueblo, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad.
Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. ¿Verdad? Está ahí interesante porque Pedro usa este milagro para volver a mencionar lo mismo, para volverlo a decir, ustedes mataron a Cristo. ¿Verdad? Ya. Interesante. Interesante recalcar y saber nosotros los predicadores que cuando llevemos el Evangelio de Jesús, debemos de recordar que somos culpables de eso. Es la única forma de que la gente se arrepienta. Yeah. Porque sí, ¿verdad? Podemos hablar del amor de Dios, porque de tal manera Dios nos amó, y habla, pero Pedro nunca habla aquí, pero el amor de Dios hizo que Jesús muriera. No habla de eso. No. Los culpa. Los culpa. Vuelve a culparlo. Dice, ustedes tuvieron la oportunidad de librarlo cuando le pusieron a Barrabás. Pero eligieron ustedes, prefirieron soltar a Barrabás y matar, como le dice aquí, al autor de la vida. Increíble, ¿verdad? Al autor de la vida. Y entonces dice, pero esto sé que por ignorancia, dice, lo habéis hecho. Y entonces, y aquí viene lo importante de la predicación, en el versículo 19. Otra vuelta. Ya, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Verdad? O sea, de la única manera que la gente se puede arrepentir es reconociendo que hay un problema. Sí. ¿Y cuál era el problema que les confronta Pedro aquí cada vez que les predica? Es que ustedes mataron a Jesús. Ya. O sea, cada uno de nosotros hemos matado a Jesús en cierta manera cuando lo rechazamos. Es que si yo creo que si no empieza de ese punto, ¿verdad?, de culpabilidad, no tiene algo firme donde pararte, ¿verdad? Aquí tenía una nota que habla justo de eso. Dice, Pedro sabía lo que la multitud, dice, esto podría haber sido un buen momento para compartir un testimonio, ¿verdad? Llevar al cojo, mira, y testificar eso, bonito, ¿verdad? Emoción. Una experiencia, emoción, y decir, wow, qué increíble. Porque la emoción de este hombre sanado es real, entonces todos como que se prenden con eso, pero Pedro sabía lo que la multitud necesitaba oír, aún más que la experiencia del hombre sanado, era el Evangelio de Jesucristo y un llamado a arrepentirse y creer. El hombre sanado aún no sabía suficiente como para compartir eso, así que Pedro tomó así el control. Tomó el control, ¿verdad? Pero no se fijó nomás en el milagro, porque eso en inglés dicen sugarcoating, algo así dulce, algo brillante encima de lo real. El adorno. Y eso con tiempo se desgasta, ¿verdad? Y entonces tenéis que llegar a la raíz del problema. Así es. Y esos son muchos problemas que existen, ¿verdad?, en el Evangelio, y nosotros tenemos que ser cuidadosos en ese sentido, porque se usa mucho la emoción, se quiere trabajar mucho en la emoción, ¿verdad? Traigamos un buen testimonio, y la gente habla de testimonio, pero no se confronta a la gente con el problema real. No, a lo mejor pueden ver el problema en el que está dando testimonio, dónde estuvo, hasta dónde llegó, pero muy pocas veces se pueden identificar ellos personalmente contando con el problema, estando en el lugar del que está dando testimonio. Así es. Dice, sí, Dios lo cambió porque él realmente necesitaba cambiar, claro, por su adicción o su enfermedad o su pecado. Y somos todos tan sinvergüenza que pensamos que todos los demás necesitan menos yo. Entonces Pedro dice, no, aquí están todos cojos, ¿verdad? Y ya. todos llevan el mismo problema. Así es. O sea, Pedro se aprovechó del momento. Sí, lo que pasó aquí, ¿sabe lo que pasó? Que ustedes mataron a Jesús.
el que es capaz de hacer esto, ustedes lo mataron. Claro, el que Ya. hizo este trabajo, el que Ya. lo sanó, Sí. ustedes lo mataron hace unos cuantos días ¿Por atrás. qué os maravillas de esto? Le Claro, dice. ¿Por qué se admiran de esto? Así es. Sí. Le dice, si aquel dice el padre de Isaac, al padre de Jacob, que ustedes mataron, le dice. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ese es el mensaje en sí, ¿verdad? Así es. Arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados. Ese Para mí muchas veces el peligro así de campañas, Campaña evangelística. o campañas de sanidad o campañas de profecía, vienen con otra promesa, Ya. ¿verdad? Que pueden ser buenas, yo creo, pero como que te quita el enfoque de una campaña evangelística donde tú estás predicando el pecado en sí mismo. Así aquí es. los tengo todos bajo la carpa grande y ustedes mataron a Jesús, ¿verdad? Y llenan de gente en silla de ruedas ¿verdad? Y hablan de sanidad, pero no llegan a este mensaje, ¿verdad? Y se entiende la tentación de un pastor así de querer hacer de esa forma. Aquí Pedro podría haber aprovechado muy bien de ese testimonio, Oh, por supuesto. pero Claro. no llega No llega a la a eso. realidad No. con toda esta gente, ¿verdad? Así es. Y yo me he dado cuenta de estos lugares donde Dios ha hecho o se quiere mover de una manera especial el Espíritu Santo de Dios, pero nos faltan los ministros que quieren usar ese momento para ellos mostrarse. Es el problema. Y Ese es el sana, problema. y yo reprendo, y yo conjuro, y yo. Yo me acuerdo que una oportunidad en una reunión que tuvimos por ahí tuve que decirle a un pastor, ¿verdad? El Espíritu de Dios se estaba moviendo en ese lugar, ya habíamos predicado, ¿verdad? Y como se empezó a mover y hubo un movimiento donde la gente empezó a pasar al frente, donde empezó a suceder algo maravilloso, yo me di cuenta, aquí está el Espíritu de Dios trabajando, ¿verdad? Y esta persona quería, y empezó a gritar, a agarrar el micrófono, y yo le quité el micrófono, le dije, hermano, le dije yo, el Espíritu Santo ya no lo necesita usted, Él ya tomó control. Ya. Y lo callé, y me quería abrir el micrófono porque estaba acostumbrado a cuando hay movimientos así, Claro. de trabajar la emoción, y hermano, y empezar a gritar y a tocar gente y a hacer cosas, porque es una tendencia pentecostal tan tremendo, ¿verdad? Que es pura emoción, porque a veces cuando hay tanta emoción, no hay ningún convertimiento. No. Lo importante, hermano, y yo no estoy en contra de lo que el Espíritu de Dios puede hacer, pero cuando yo le quité el micrófono a este pastor, se lo quité y no lo dejé hablar más, porque ya el Espíritu Santo estaba tomando control de la gente. Y eso La es lo gente que- sola pasaba al frente y compungida, se sentían que necesitaban de Dios. Pero esa cosa de que seguimos el show, de que yo grito, salto, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado. Por eso yo no soy muy partidario de las campañas evangelísticas. Las campañas evangelísticas invitan a un pastor, vienen las puras iglesias, vienen los puros hermanos y meten puro ruido, echan, ¿verdad? Y no pasa nada, no hay ningún convertimiento. O sea, sí puede suceder, no es que no exista, pero a veces se ocupa demasiado tiempo en eso. Lo importante, creo, es confrontar a la gente. Y puede pasar en una campaña evangelística, como puede pasar en tu trabajo, con tu compañero de trabajo. Mientras estás almorzando, tienes la oportunidad de decirle a alguien, tú mataste a Jesús. ¿Qué? Claro. ¿Qué va a decir? Tú mataste a Jesús. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Verdad? O sea, ese es el mensaje principal del Evangelio de Jesús. ¿Verdad que sí? Bueno, sigamos. Y entonces dice, y Él envió a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de las tierras. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta
de su maldad. ¿Verdad? Aquí Pedro, en este mensaje, los hace a ellos sentir, porque cuando le hablan de Moisés, cuando le hablan, ¿verdad?, de los profetas, se dan cuenta de que le está hablando de la raíz, ¿verdad? Le está hablando de ese Jesús que viene de ahí también. Jesús es el Hijo de Dios, es la promesa, es el que dijo Abraham que a través de ellos iba a haber bendición, ¿verdad? Iban a ser benditas las familias de la tierra. Le está hablando en su propio idioma, ¿verdad? Así es. Cuando empieza con los profetas, ¿verdad? El Antiguo Testamento, que lo conocemos nosotros ahora como el Antiguo Testamento, le está hablando en un idioma donde se le hace más claro, ¿verdad? Pueden hacer la conexión con Jesús y las profecías y los profetas, ¿verdad? La mejor forma de hablarle. Así es, ¿verdad? Y esto es lo que está hablando aquí. Termina su mensaje refiriéndose a eso, a la historia, de dónde viene lo que está pasando. Y entonces continúa la historia, hablando de ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos, bravos, enojados, de que se enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¡Wow! wow. ¿Verdad? Cuando habla de la hora tercera, la hora de la sanidad, estaba leyendo, esa es la hora de la oración, eran como las 3 de la tarde. Sí. ¿Verdad? Las 3 de la tarde, y con todo lo que pasó, y con la predicación de Pedro, y lo que estaba sucediendo, ya era tarde. Entonces vinieron los guardias. Increíble, pero para poder entender un poquito la historia, sabemos que estaban los romanos, ¿verdad? Controlaban Jerusalén. Jesús vino bajo el imperio romano. Por lo tanto, era Herodes, ¿verdad? Pilatos, el gobernador, los que tenían control de la política, de la policía, de los militares. Pero los sacerdotes también tenían sus propios guardias. Sí. También tenían ellos protegían, ¿verdad? Tenían sus guardias, fueron los que fueron a arrestar a Jesús, ¿se acuerdan? En la noche, Malco, y bueno, hablan de algunos hombres, ¿verdad? Soldados, uno que le cortó la oreja, ¿se acuerdan? Pedro, y no eran de los romanos, eran los policías o soldados de los sacerdotes. Sí. Y esos fueron los que vinieron esta vez a detener, vinieron a buscar a estos dos, y porque estaban resentidos de que se anunciase. El sumo sacerdote, los sacerdotes, los escribas, los saduceos, todos estos religiosos de aquella época tenían un problema serio con Jesús. No podían aceptar de que Jesús era el Mesías. Bueno, los saduceos no creían en la resurrección. No. Y que Pedro esté en el templo predicando de que Jesús resucitó, para ellos, wow, va contra todo lo que ellos están enseñando y creen, ¿verdad? Así es. Y entonces les echaron manos, o sea, los tomaron detenidos y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero se convirtieron 5,000 personas. Wow. 5,000. El día de Pentecostés, en esa fiesta se convirtieron 3,000. Y ahora 5,000. Era bastante gente la que había. Era bastante 5,000 era harta gente. Es harta gente. Más los 3 que ya estaban. Porque uno lo lee, ¿verdad? Pero no te pones a analizar de que si ya andaba con 3,000. Esa cantidad de gente. Y ahora son 5,000, se hacen 8,000. Necesitaban campaña para templo nuevo. ¿Verdad? Y solamente se convirtieron diciéndoles que habían matado a Jesús. Wow. Con un mensaje así, simple, profundo, ¿verdad? Que llega al corazón. Y dice que aconteció al día siguiente, sigue la historia, que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron:
¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, ¿verdad? Y ahí se está refiriendo Pablo, ¿verdad? Pablo, que increíble, el hombre pescador, un hombre sin mucha letra, habla con tanta seriedad y con tanta firmeza y con tanta sabiduría, ¿verdad? Y hace mención aquí del Salmo de Isaías, ¿verdad? De que este Jesús, ¿verdad? Está hablando en Isaías 28:16, Salmo 118, dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, ¿verdad? Interesante, cuando yo estuve en Israel, pasamos por unos muros, no sé si te recuerdas. Generalmente hay unos muros de estas que son medio redondos, ¿verdad? Unas puertas que le dan la firmeza y van las piedras puestas así, ¿verdad? Van todas las piedras, pero hay una que es media triangular, que es la que hace que... La que quede pegado todo. De ahí queda todo afirmado en esa piedra angular. A esto se refiere, ¿verdad? El Salmo y Isaías hace mención acerca de que este Jesús iba a ser la piedra. Los que vosotros reprobasteis, esta piedra que vosotros reprobasteis, llegó a ser... Dice aquí exactamente en la piedra del ángulo, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Verdad? Eso fue lo que Pedro, ¿verdad?, les habló a ellos. Aquí estamos hablando de los sumos sacerdotes, todos de la familia de los sacerdotes, los gobernantes, todos, ¿verdad? Y entonces dice: viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podía decir nada en contra. Entonces le ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen más, que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces le amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. De estar cojo. No pudieron hacer nada. No pudieron hacer nada. no. Pero las ganas les quedaron. las ganas de reventarlo, ¿verdad? Yeah. Pero no podían negar, ese hombre había sido cojo por más de 40 años. Es que se manejaban por la ley, entonces estaban obligados a no podían hacer nada, porque no veían que había algo contra su propia ley ahí, ¿verdad? No podían negar la sanidad, no podían negar que ellos estuvieron con Jesús, ¿verdad? Entonces estaban obligados ellos mismos aunque estén enojados, tenían que... Es que lo que pasa es que también acuérdate que eran 8,000 gente las que habían allí también, pues, y todos testificaban de lo que
del Eso milagro. fue lo que más temieron. Temieron que era mucha que era gente. mucha gente, o sea que si hubieran sido a lo mejor más poquitos, a lo mejor los apedrean o les hacen algo, pero era demasiada Son gente. 2 o 3 nomás, Claro. ahí tenemos, aquí les pegamos a los, Era a los que demasiado. están, ¿verdad? 5.000 personas Por eso- estaban ahí, de verdad, Ya. que sabían lo que pasó, por lo tanto, le entró un poquito de temor, un poquito. ¿Verdad? ¿verdad? Y sigue la historia diciendo en el versículo 23, ¿verdad? Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, ¿verdad? Mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Verdad? Wow. Qué historia. Tremendo. Qué historia. ¿Verdad? Se regocijaron, reconocieron, ¿verdad?, que Jesús era el que había sanado, que Jesús estaba con ellos. Yo pienso que el gozo del Señor en ese instante tiene que haber estado con ellos de una manera muy especial, porque hace unos días atrás ellos estaban completamente tristes porque Jesús lo mataron. Ajá. Su maestro, su Mesías. Sí. Y no solamente eso, después se les apareció resucitado, pero se fue al cielo. Ya. Los dejó solos y les dijo: vayan, esperen la promesa, ¿verdad? Y ahora yo me imagino que viendo todo esto que había pasado, cómo el día de Pentecostés se convirtieron en esas 3.000 personas, cómo a través de esta sanidad se habían convertido otras 5.000 personas más, cómo, ¿verdad?, con denuedo hablaba la palabra, cómo Pedro, ¿verdad?, y Juan podían hablar con tanto denuedo, y era porque el Espíritu Santo de Dios les dirigía, ¿verdad?, lo que tenían que decir, lo que tenían que hablar, ¿verdad?, porque el Espíritu Santo dijo: Él va a recordar todas las cosas, ¿verdad? El Espíritu Santo es tan importante en la vida de un cristiano para poder hacer el trabajo. El trabajo. Y yo pienso que aquí ellos estaban pero completamente satisfechos, Y otra vuelta es, felices. y es interesante esta cosa que vuelve a decir, ¿verdad, Carlos? Que dice, cuando hubieron orado, dice, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Otra vuelta lo recalca porque necesitas ese poder Así es. para seguir haciendo el trabajo. Y esa es la fuerza cuando tú sientes de que Dios está ahí, está trabajando, está haciendo, y tú eres parte de eso. El Espíritu se manifiesta de esa manera, te hace sentir, ¿verdad?, que Él está, que Él es la fuerza, que, en fin, eso es el Espíritu Santo, es lo que hace, ¿verdad? Y la historia continúa diciendo: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todo ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es el hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Yo creo que hasta aquí vamos a leer hoy día, pero es interesante saber lo que sucedió, ¿verdad? Esto que estamos leyendo se llama koinonía.
en la comunión que el Espíritu Santo de Dios trajo a la iglesia. Cuando, ¿verdad?, se derramó el Espíritu Santo, es importante que el Espíritu Santo de Dios lo que trae, lo que acabamos de hablar, era unión, comunión, pertenencia. El Espíritu Santo cuando está hace sentir su presencia en una forma de unidad, ¿verdad? Y la gente empezó a sentir esa tremenda necesidad así entonces nada de lo que tengo es mío, ¿verdad? Entonces empezaron a compartir, los que tenían empezaron a vender sus propiedades y traían los dineros, traían todas las plantas de los apóstoles para que fueran dirigidos, para que todos pudieran vivir en orden. O sea, empezó a haber una sensación de que somos ahora todos hijos de Dios, somos una familia, podemos compartir, podemos ayudarnos, ¿verdad? Es lo que pasa con la famosa koinonía. Así es. ¿Verdad? ¿Tienes algo más que comentar ahí? No, bueno, en el 33, ¿verdad? Lleno del gran poder, los apóstoles enseñaban que Jesús había resucitado. Los líderes judíos le dijeron: no los vamos a castigar con esta condición. Déjense hablar de Jesús y que resucitó y no les vamos a hacer nada. Y vemos acá que en su oración, ¿verdad?, cuando el pueblo está orando, ¿verdad?, en el 29 dice: ahora Dios nuestro, mira cómo nos han amenazado, ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti ante nadie. Y vemos de que después salta ahí al 30 y dice: siguieron enseñando. No había un temor, ya no había ese temor que vemos en Pedro, ¿verdad?, al negar, ¿verdad? Ese miedo, ese susto de los apóstoles cuando arrancaron. Vemos Pedro negando a Jesús, ¿verdad? Ahora se pone de pie ante toda esta gente que en su momento había un temor de castigo, de ser juzgado como judío, ¿verdad?, ante estos líderes, y ahora él dice: no, ya no más, ¿verdad? Y eso para mí es también el poder del Espíritu Santo. Aquí están pidiendo: danos valentía porque nosotros no somos valientes, reconocer nuestra debilidad, ¿verdad? Uno más agrandado dice: uy, wow, sané un cojo, estoy medio, ¿a qué más puedo hacer? ¿verdad? Ese es el problema. Y acá en su oración, después de estos milagros, ¿verdad?, vemos aún tremendos milagros. Dicen: danos valentía, danos poder, ¿verdad?, danos poder para seguir adelante. Y después vemos aquí, Dios responde a esa oración, ¿verdad?, lleno del gran poder, los apóstoles enseñaban. Entonces Dios escuchó la necesidad del pueblo, dijo: ya, esto es lo que le falta la palabra, la valentía, pónganse de pie. Y ya no había un temor de castigo, o si venía castigo, sabían que de los 8,000 que venían detrás de ellos, se iba a poner otro de pie, y se iba a poner otro de pie, entonces ya no había un temor o una preocupación de vida propia, ¿verdad? Bonito ver. Interesante esto. Una vez escuché una meditación con respecto a Jesús, que si Jesús nunca se hubiera ido, a lo mejor todavía anduviera por ahí predicando, pero estaría él con un grupo de personas haciendo el trabajo. Pero sin embargo él les dijo: es necesario que yo me vaya. Entonces cuando Jesús se fue y ellos quedaron completamente solos y tristes, pero al darse cuenta que el Espíritu Santo vino y los llenó a todos, y ahora ya Pedro, Pablo, o sea Juan y todos los apóstoles ya se sentían ahora, ¿verdad? Si Jesús hubiera estado ahí, Jesús lo hubiera defendido, Jesús hubiera hablado, Jesús hubiera hecho. Pero entonces, sin embargo, quedan todos ya como no fue número, Jesús. Todos quedan al número 2. Al número 2, pero ahora pasan a ser el número 1. Porque no hay otro que va a hacer la pega. Y eso es lo importante de entender cuando hablamos de ministerio, hablamos Sí. de hacer el trabajo, de discipulado, Sí. es que nosotros ahora somos el número 1. Sí. A través del Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. O sea, por eso es que no debemos de, si alguien sana, ¿verdad? O alguien pasa algo a No través se te- del que no se te suban no los es, no moños. es nosotros, Sí, es el que no se te Espíritu. suban los moños. Y ese es el problema más grande, que muchos hoy día le quitan la honra y la gloria a Dios cuando hay sanidad y cosas, se hacen millonarios de eso. Y se ve mucho también en lo que son ministerios, esa incapable,
no lo pueden hacer. No Ya. pueden soltar No las pueden. riendas de todo. Entonces vemos pastores que cantan, predican, la hacen todo a ellos, sin preparar, sin... No pueden delegar. no pueden delegar, No pueden y, delegar. y levantar líderes. Es que piensan Hacer la pega. de que ellos, yo. Nadie más es Yo. capaz Ya nadie más es hacerlo capaz. como lo hago yo, nadie es capaz de enseñar o dirigir, ¿verdad? Eso. Yo. Y quedamos con todo este potencial de líderes que nunca se le da la oportunidad, y nunca llegan, están ahí bien calladitos, sentados, o se paran y se van a otro lugar Ya. donde se le da la oportunidad. Porque Así si es. Cristo no hubiera querido irse, no se va. No se va, Se no, queda por aquí. supuesto, hubiera Se quedado. queda aquí, pues. Sí. Se hubiera quedado. Sí. Y lo que tú dices, allá no hubiera. Pues. ¿Sí? O sea, yo. Y ustedes, mis ecuaces. Pues. O sea, es tan importante dentro de un ministerio de tener ese concepto claro de que vamos preparando otros, Ya. ¿verdad? Yo creo que no es que no se puede, que no pueda delegar. Yo creo que no quiere delegar porque él quiere estar como Así es. Sí. el número uno. El número uno. Claro, la atención, quiere ser la estrella, ¿verdad? Y no se trata de eso, ¿verdad? Así es. Le permiten entonces a otras personas participar o desarrollarse Sí. Así es. o darle más aprendizaje. Yo creo que una de las experiencias más hermosas como pastor es de mirar así al trabajo hecho, ¿verdad? Dentro del ministerio, y ver gente que se ha puesto de pie y ahora está, ¿verdad? Que está trabajando, ¿verdad? Así es. Que está a lo mejor pastoreando acá, o misionero acá, o que es líder acá, ¿verdad? Eso Es tremendo, hermoso, ¿verdad? hermoso ver, decir, yo recuerdo cuando llegó, y ahora de verlo Ya. y decir, wow, Ya. es hermoso Yo esa veo, por ejemplo, aquí, experiencia, este ejemplo. ¿verdad? Este Sí. ejemplo, ¿verdad? De Así ver a es. Marcos llegar, cómo llegó, ¿verdad? Ya. Pero, y aquí está, ahora como pastor. Qué bonito, Trabajando. ¿verdad? O sea, un proceso, y le un ejemplo, pero tantas otras personas que Hermoso. en el ministerio. Y es verdad, el ministerio nuestro y pastores Y seguimos- que me estén escuchando, Y seguimos en el proceso. y seguimos en el proceso, pero en este proceso estamos desarrollando a otros. Ya. Sí. O sea, aquí, lo hemos dicho mil veces, aquí esto no es el ministerio de Carlos Vera, ¿verdad? Aquí es el Ministerio de Amor en Acción. Aquí son los hermanos, ¿verdad? Yo siempre reconozco a Napoleón, a Nelson, a Manuel, a todos los pastores, gracias. Y a Debbie también, por supuesto, gracias. ¿Verdad? Todos los ministros, ¿verdad? Los reconocemos porque, de una u otra manera, Dios lo ha puesto en nuestro camino y le estamos dando la oportunidad. Sí. Y de eso se Y eso trata. es lo que Cristo quería. Eso es lo que Cristo quiere. Eso es Ya. lo que quiere, sí, ¿verdad? Vaya. Así que, hermano Marvin, póngase bien las pilas porque lo vamos a mandar ¿a dónde lo vamos a mandar a este hermano? Mandémoslo. ma- Alaska. ¿Sabe dónde? A Saskatoon. A Saskatoon. Oh, a Saskatoon. A Saskatoon. Ahí sí tiene que ser valiente para que lo manden a Saskatoon. a Winnipeg. Menos 40 grados Menos bajo cero. 40 bajo cero. Y el sol Ya. está brillando como que estuviera quemando, pero está más frío que quizás. Porque todos se quieren ir de misioneros así a México, a Cuba, ¿verdad? Ya, a Ahora, Miami. entonces, un lugar a Miami. Oh, nunca llegué a Miami. Yo Nunca llegué. lo hablé 7 años en Chile y no llegué a Miami. Bien, hermanito, lo vamos a dejar hasta aquí. Capítulo 4, la próxima semana vamos a hablar de un tema muy interesante. A mucha gente no le va a gustar lo que vamos a hablar en el capítulo 5, ¿verdad? Pero vamos Vamos a a entrar llegar. en otro tema la próxima semana, Vamos a llegar ¿verdad? con él. Y entonces lo vamos a dejar hasta aquí.